Les habla Pablo Romero y bueno, mi compromiso es ayudarles en asegurar ese aprendizaje de sus estudiantes a través de la didáctica. El tema de hoy es cómo lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo y agradable. Así que mi primera invitación es a que escriban en el chat qué entienden por aprendizaje. Cada uno tiene seguro un concepto de aprendizaje y de hecho necesitamos tenerlo porque estamos preocupados porque nuestros estudiantes aprendan. Entonces, ¿qué concepto tenemos de aprendizaje, verdad? Otra pregunta que me gustaría que tengan presente es cómo yo sé que un estudiante me está aprendiendo, cómo sé que mis estudiantes me están aprendiendo, ¿verdad? Pueden participar y escribir ahí, entiendo por aprendizaje tal cosa, y yo siento que mi estudiante me está aprendiendo cuando observo en él que hace tal cosa y tal cosa. Listo. Y también pueden plantear todas sus preguntas y aportes que deseen. También no se les olvide participar en el numeral, nadie se queda atrás. Listo. Bueno, aclaro que no voy a hablar en esta ocasión de técnicas de enseñanzas. En este corto espacio voy a compartirles una serie de aportes acerca de cómo podemos lograr que los procesos de enseñanza, aprendizaje, ese binomio tan conocido por todos, enseñanza, aprendizaje, sean significativos. Para ello es importante que nos preguntemos qué entendemos por aprendizaje significativo. ¿Por qué es mejor hablar del binomio enseñanza-aprendizaje que solo hablar de enseñanza? ¿Qué relación, por ejemplo, tiene el aprendizaje significativo con el ambiente y clima agradable que seamos capaces de crear? Preguntémonos también, ¿qué es eso de aprendizaje significativo? Y miren, colegas, para comprender el aprendizaje significativo, de una vez les voy diciendo, es importante recordar aquello que nos ha expuesto yo diría que con suficiente detalle, David Ausubel, en el que él dice que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Entendiendo, ojo, por estructura cognitiva, ese conjunto de conceptos, de ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Es decir, que todas las personas que ahora mismo en este momento me están viendo y escuchando tienen su propia estructura cognitiva. Yo tengo mi estructura cognitiva. Por eso es que en muchas ocasiones les he dicho que lo que tenemos los seres humanos son pedacitos, fragmentos de verdad. Y esos fragmentos de verdad también los podemos llamar estructura cognitiva, que si habitásemos en una sociedad en la que cada uno compartiera sus fragmentos, sus pedacitos de verdad, es decir, compartiera su estructura cognitiva de una manera eh, incluyente, con las ventanas abiertas, dispuestos a escuchar al otro y a aprender del otro, ¿verdad? Y a crecer con el otro, más no estar prevenido para atacar al otro. Si de verdad tuviésemos una disposición de crecer con el otro, pues al día de hoy tendríamos una mejor sociedad de la que tenemos, pero nos hace falta mucho crecer en esto que estoy exponiendo. Miren, colegas, en el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno. No solo se trata de saber de la cantidad de información que posee, sino cuáles son esos conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. ¿Se acuerdan que les he insistido mucho en que necesitamos iniciar todo proceso de formación el inicio del año con un diagnóstico, es decir, lo que llamaríamos un triple diagnóstico en el estudiante y un diagnóstico en nuestra propia asistencia. Y el triple diagnóstico del estudiante es el diagnóstico institucional, el diagnóstico del director de grupo y el diagnóstico que yo le aplico a mis estudiantes. De lo contrario, todas estas teorías del aprendizaje significativo, teorías de la metacognición, que el aprendizaje crítico, sistémico, va a ser muy difícil que los asimilemos si no comprendemos esto tan básico que les estoy planteando. No me acerco a un salón de clase
hasta no poseer conocimiento de la población objeto con la que voy a interactuar. Miren, colega, los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ¿verdad?, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas, ¿verdad?, que permiten la organización de la estructura cognitiva. Esta ya no se verá como una labor que deba, pues, desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos comience de cero. Hay que partir de allí. Como alguien decía, que el aprendizaje comenzaba desde unas tábulas rasas, es decir, las mentes estaban en blanco y uno llegaba a imbutir la información. Todavía uno encuentra caricaturas hoy críticas donde está el profesor con un montón de papeles, de documentos en el cerebro y le empieza a repartir documentos al estudiante para llenar sus cerebros con la información que trae el profesor. O donde está una profesora, esa otra caricatura muy clásica, donde está la profesora recortándoles a cada uno el cerebro, cómo lo debe tener cada uno, y lo va poniendo igualito, cuadrado. O una que les voy a presentar la semana entrante, esa es clásica, del señor que el profesor en la cara lo que tiene es una vela, ¿no? Pues él es el iluminado y él llega y enciende las velas apagadas de los niños. Ese tipo de concepciones hoy hemos comprendido que son erróneas, ¿verdad? Es lo que queremos trascender, lo que queremos mejorar, superar. Entonces, ¿qué pasa? El factor más importante que influye en el aprendizaje en el estudiante, bueno, así lo ha planteado muy bien Ausubel, ¿verdad? En su obra Psicología Educativa. Él dice que si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría esto, que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. O sea, el estudiante no solo aprende porque el profesor es muy bueno. No, aprende porque está ante un profesional de la educación que le está respetando sus conocimientos previos, es decir, le está valorando su estructura cognitiva, le está valorando sus pedacitos, sus fragmentos de verdad. Así que decía Ausberg, si averiguamos ¿cuál es ese saber que trae nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Si averiguamos qué saber traen ellos y enseñamos consecuentemente a partir de ese saber que ellos traen, lograremos mejores resultados a que si para nada nos interesa qué saben ellos previamente. De ahí la importancia de lo que he venido insistiendo. Antes de iniciar la clase, además de saludar, ¿verdad? Y armar un ambiente agradable, es fundamental plantear preguntas de presaberes que jamás están orientadas a intimidar o asustar. No, 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 no. Por el contrario, colegas, se plantean preguntas dentro de un ambiente agradable, seguro, incluyente, amable, de interacción académica y social, en el que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sientan tenidos en cuenta, se sientan seguros de que nadie se va a burlar de ellos. Cuando hay esta convicción en nuestros estudiantes, es increíble cómo se interesan, cómo se motivan, se activan para estar dispuestos a aprender lo que venga. ¿Qué sucede, colegas? En esencia, el proceso educativo se consideró, se consideró que el estudiante ya sabe de tal manera que establece una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos. Es decir, un estudiante aprende con mayor facilidad cuando se le respeta sus conceptos previos, que son cuáles? Son ideas, proposiciones, definiciones, imaginarios colectivos, experiencias de viajes,
experiencias emocionales, afectivas, sociales, con los cuales la nueva información que nosotros traemos o que traen los textos, los libros o el contexto que armamos, esa nueva información empieza a interactuar. Pero ¿qué sucede? Que los estudiantes, cuando sienten que les tienen en cuenta su experiencia o conocimiento previo, se animan a aprender con mayor entusiasmo. Es por eso, colega, que es importante que esto que estoy exponiendo sobre el respeto de los presaberes de los estudiantes lo tomemos de verdad muy en serio. Entonces, el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante. Es lo que se denomina el subsunsor. El subsunsor son esos conceptos claves que permiten conectar la información previa con la nueva información. Entonces, esto implica que las nuevas ideas, los conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Alguien dirá, bueno, posiblemente ahí me perdí un poco. Denos ejemplos. Vale, hagámoslo. Les voy a dar dos ejemplos, ¿listo? Uno en educación artística y otro en física. Este tipo de asuntos se resuelve muy bien con los ejemplos. Recuerden, colegas, participar en el numeral, nadie se queda atrás. Y mm, con toda confianza, dentro de un momento voy a responder inquietudes que ustedes tengan al respecto, así que pueden plantear ahí sus preguntas, como también ofrecer sus aportes. Me gusta cuando ustedes dan los aportes basados en su propia experiencia. Todos nos enriquecemos. Recuerden que uno no aprende solamente de los libros y de las conferencias, ¿no? También se aprende de los colegas y es importante que consolidemos ese hábito, aprender de nuestros propios colegas. Entonces les decía que les voy a dar dos ejemplos para entender este rollo de los conocimientos previos. Voy a darles un ejemplo en educación artística y uno en física. Seguro más de uno decía, ay, deme uno en matemáticas, deme uno en química, deme uno en educación física, música. No, colega, con dos ejemplos ustedes pueden aplicar una competencia que se llama competencia intertextual. Recuerden que se hablan de competencias básicas, competencias generales y competencias específicas. Y dentro de las competencias generales están las competencias enciclopédica y la competencia intertextual. La competencia enciclopédica es esa cantidad de información que tienes en tu cerebro. Y la competencia intertextual es la capacidad que tú tienes para tomar la información que yo te estoy dando en este momento y trasladarla a tu área. Si tú sientes que escuchas algo y no eres capaz, definitivamente no puedes dar un ejemplo en tu área, quiere decir que tienes que trabajar más en tu competencia, ¿cuál? Intertextual. Posiblemente tienes una competencia enciclopédica, sabes mucha información, pero has trabajado poco tu competencia intertextual. Por eso en este momento les voy a dar un ejemplo en artística y en física y paramos ahí por el poquito tiempo que tenemos. Y usted ofrezca ese ejemplo en sus áreas. Entonces, en un proceso de aprendizaje en el que yo quiero que mis estudiantes aprendan a apreciar, a analizar con rigor una obra de arte. O sea, les voy a enseñar lectura visual del rigor. Voy a tener un grupo heterogéneo. Tengo estudiantes nuevos que llegaron este año, pero hay unos estudiantes que yo los traigo 5 años, vienen conmigo 5 años, imagínate, trabajando en el campo de la educación artística. Y esos estudiantes que vienen conmigo han estudiado, tienen ideas de elementos de composición, armonías cromáticas, técnicas artísticas. Ellos tienen esas bases. Saben qué es patrón, qué es contraste, qué es ritmo. Saben de movimientos artísticos, saben la diferencia entre el arte abstracto, el arte cubismo, el surrealismo, el fauvismo, ¿verdad? Saben qué es una vanguardia. Bien, conocen la vida de artistas claves en la historia del arte, como la de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Leonardo da Vinci,
¿verdad? Velázquez, los clásicos. Bueno, ¿qué sucede? Que tengo unos estudiantes nuevos, a pesar de que ya llevan un mes de clase conmigo, ¿verdad? Ellos vienen de una institución educativa donde no han estudiado todos estos componentes. Ellos solamente han estado en una institución en la que les han dicho, saquen una cartulina, una hoja, dibujo libre. Uy, Dios mío, cuánto daño hace esas prácticas, señor. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque me pongo a llorar. ¿Qué sucede? Que cuando yo les dé el método, la estructura de cómo analizar una imagen u obra de arte, los estudiantes que vienen de otras instituciones educativas, donde no han estudiado esos ejes temáticos como teoría del color, elementos de composición, movimientos artísticos, técnicas artísticas, díganme si no van a sufrir. Es más, de una vez se los digo, no van a entender es nada. Por más que yo explique con plastilina, por más que yo le dé detalles de cómo funciona la estructura, yo necesito que ellos tengan unas bases para que puedan aplicar ese método de lectura visual. Eso es lo que nosotros llamamos una ausencia de subsunsores, es decir, hay una ausencia de conceptos claves que, o de anclajes que permitan enlazar el conocimiento previo con la nueva información. Entonces resulta que acaba de llegar una nueva información, pero tengo unos adolescentes, unos jóvenes, unos niños que no tienen una información base. Pues igual pasa con áreas como el inglés. Se han visto que hay instituciones educativas que no son bilingües, pero tienen hasta 6 horas a la semana de intensidad, lo que llaman, no somos bilingües, pero tenemos inglés intensivo. A la semana tienen 6 horas de inglés. Y resulta que otro niño viene de otra institución en la que solo recibe 2 horas de inglés a la semana y va para el mismo, para X grado, digamos, quinto de primaria. Pues ese niño va a sufrir horrible en esa nueva institución porque no tiene las bases para ese nivel. Y me he encontrado el caso de institución educativa donde reciben a estos muchachos y no hay un programa especial de adaptación y de integración para esos niños. ¿Qué va a suceder? Pues el muchachito se va a desanimar, no va a querer entrar a clase y hasta posiblemente lo que va a querer es irse de ese colegio y volver otra vez a su institución. Bien, dije que les iba a dar también otro ejemplo. Veamos entonces el ejemplo en física. Por ejemplo, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del alumno, estos van a servir de qué? De subsunsores, es decir, de anclaje para nuevos conocimientos referidos o relacionados a la termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores, ¿vale? El proceso de interacción de la nueva información con la ya existente produce una nueva modificación de los conceptos subsusores, trabajo, conservación de energía, etcétera. Bueno, esto implica que los subsusores pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello depende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. Miren, colegas, esto es lo que le sucede a muchos estudiantes que en efecto, vuelvo y le repito, llegan nuevos a una institución educativa. Y esto, acabo de dar un ejemplo en artística, un ejemplo rápido en inglés y un ejemplo en física. Esto pasa en todo, en educación física, en el área, por ejemplo, de informática y tecnología, bueno, qué sé yo, en lengua castellana, sociales, ¿verdad? Filosofía. Aquí no se queda ninguna por fuera. Eh, lo que estamos hablando es que si tuviésemos en cuenta estos elementos que estoy exponiendo y muchos más que quisiera exponer, pero por el poco tiempo, pues no, estas son charlas cortas de 30 minutos y me concentro a algo muy específico. Pero si tuviéramos en cuenta no más esto que acabo de plantear,
lo que es la importancia que tiene respetar, valorar, comprender los conocimientos previos de un estudiante con el anclaje y la nueva información que llega, si eso lo manejáramos bien y eso se adquiere aplicando diagnósticos. Pero habitamos en una sociedad en que el diagnóstico no se le ha dado la importancia que se merece. Es decir, que si conociésemos un poco más a nuestros estudiantes, tanto a los antiguos como a los nuevos que acaban de llegar, eh, evitaríamos cometer cualquier cantidad de injusticia. Así que, en este sentido, si no hay esta valoración, es imposible que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean significativos y agradables. De ahí la importancia, ¿verdad?, que les estoy planteando de ese triple diagnóstico de inicio de año para evitar este tipo de injusticias y atropello hacia nuestros estudiantes. Así que el aprendizaje significativo y agradable lo vamos a lograr cuando tomamos muy en serio la poderosa influencia que tiene el crear un ambiente y clima agradable de interacción académica y social. Sin duda, los educadores, los maestros que se preocupan por crear un ambiente y clima agradable de clase, tienen mejores resultados que aquellos que se dedican solo a dictar clase o a imponer lo que llaman cátedra o clase magistral. Eh, Hay maestros que todavía concentran el desarrollo de su clase en el dictado de información, en la exposición de información, o un afán por desarrollar el plan de estudio. Se me está acabando el año, se me está acabando el año, no he terminado el plan de estudio. Obvio, colega, tranquilo, que me voy a poner en el otro lado. Recuerden que hay un cuento que se los he citado de Isvan Banyai, es un cuento general, se llama El otro lado. En este momento me voy a poner en el otro lado. Muchos docentes que se afanan por terminar el plan de estudio no por su convicción, sino porque yacen dentro de un sistema educativo, dentro de una institución educativa, dentro de un subsistema escolar que le exige terminar el programa a costa de lo que sea. De ahí que ustedes saben que les he citado instituciones donde tienen unas planeaciones rígidas, no rigurosas, rígidas, cuadriculadas, una preparación de clase punto por punto que tiene que cumplir y la tiene que cumplir durante esa hora de clase, donde el estudiante está todo estático y no puede moverse y no puede cambiar el rumbo de la clase con sus ideas, con sus aportes, con sus planteamientos, porque no hay lugar. Todo está tan rígidamente y tan cuadriculado, estructurado, que lo que importa es formar a un estudiante para que le vaya bien en las pruebas a ver. Y de hecho a veces lo logra. Pero ¿quién le ha dicho que porque un estudiante le va bien en las pruebas a ver es un jovencito con mentalidad científica, crítica, creativa y ética? No, hemos entendido lo esencial de la escuela. Eh, pero yo también me he encontrado con docentes que en verdad están muy, muy, muy preocupados porque sus estudiantes no aprendan o por la permanente indisciplina de sus estudiantes. Y ellos desean dar solución a estos asuntos de interacción académica y social. Están preocupados por la montonera de estudiantes que tienen. Me perdonan cómo lo digo, pero es que habitamos en unos sistemas educativos donde meten 40, 45, 50 estudiantes. Alguien que me está escuchando y eso no es correcto. Claro que no es correcto. Siempre voy a denunciar y a criticar esas prácticas. Pero mientras el Estado y lo legal nos solucionan ese problema, nosotros desde la didáctica necesitamos atender a esa población numerosa, es decir, para no volvernos una víctima más de las cosas que se hacen mal en nuestros sistemas educativos. Miren, justamente, colegas, este ciclo de charlas cortas que estoy ofreciendo es para contribuir a esta serie de inquietudes. ¿Cómo atiendo esta gran cantidad de población que injustamente me han impuesto? Mientras se soluciona legalmente el asunto, cómo logro que todos aprendan? ¿Cómo logro que se exciten, se emocionen, verdad? ¿Cómo logro, verdad, que ellos no solo aprendan, sino que adquieran mentalidad científica, crítica, creativa y ética? Bueno, acabo de darles algunos consejos, pero para ello también preguntémonos, ¿dónde se equivocan más los docentes a la hora de crear un ambiente y clima agradable de enseñanza-aprendizaje? Voy a recordarles en este momento por lo menos 3 errores frecuentes. Sin duda, uno de los mayores errores es no ingresar con la mejor versión nuestra.
Alguien me preguntará, ¿y es que acaso hay una mejor versión de nosotros? Claro que sí, colega, claro. Y, y es esa mejor versión es con la que necesitamos ingresar a clase. Jamás olvidaré un video que me enviaron, creo que una vez se lo cité a ustedes, es que me encantó. Me gusta que envíen ese tipo de videos así que tienen que ver con la pedagogía, la didáctica, la docencia. El docente viene como llorando y viene con un pañuelo secándose al lado y a veces y se daba como un golpe en la pared antes de entrar al salón de clase, nadie lo está viendo. Y bueno, respira hondo, se libera, abre la puerta y dice, buenos días, niño, y ingresa con su mejor versión, porque está convencido de que sus estudiantes no tienen la culpa del mal día que ha tenido, de las deudas, de los chicharrones que tiene. Eh, Miren, colegas, nuestros niños no tienen la culpa de nuestras angustias, de nuestros problemas personales y nuestros múltiples conflictos. Pero, colegas, de verdad se los digo otra vez con la mano en el corazón y la razón, no es posible crear un ambiente y clima agradable si nosotros ingresamos al salón de clase con nuestros problemas, angustias y depresiones. Miren, colegas, les he citado en varias ocasiones que los estudios como los de CERCE han demostrado que entre el 40 y 49% del aprendizaje de un estudiante depende del ambiente y clima agradable que seamos capaces de generar dentro del salón de clase. Imagínate, si trabajamos en el sector oficial, rural, en fin, podríamos encontrar niños que ni siquiera han desayunado y no saben si van a almorzar, niños que acaban de presenciar una pelea de sus padres de familia, o sus papás se están separando, o su papá ya los abandonó, el peligro de que los tienen amenazados, ¿verdad? La incertidumbre que no sabe si mañana estará vivo o no estará vivo, el miedo de que los secuestren, el miedo de que los atraquen, llega al salón y tiene otro enemigo allí, otro muchachito que le pega, lo acosa, lo intimida. Imagínate, trabajar en un contexto de estos y uno también ingresar con los múltiples problemas de unos es crear una bola de nieve imparable que muy pronto será inmensa en la que todos nos vamos a ahogar. Alguien necesita activar la esperanza. ¿Y quiénes son? Somos nosotros, los profesionales de la educación. Y es importante que la sociedad sepa eso, que el educador no es un dictador de clase, no es un instructor, no es un mero guía, un mero orientador o facilitador. No, 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 no. Somos profesionales de la educación que transformamos mentes, que propiciamos un desarrollo sostenible y la activación de una mejor sociedad de la que tenemos. Ese fue el primer error. Un segundo error es el ser un enemigo de las tecnologías y del audiovisual. En lo posible utilicemos tecnología y los medios audiovisuales aplicando programas educativos, documentales cortos y mini videos educativos que están centrados en los contenidos de nuestra clase. Mire, habitamos una sociedad donde se prohíben los celulares, se prohíben las computadoras, se prohíben los iPhones, se prohíben las tabletas digitales. Qué mal estamos, qué mal. Lo puede decir el Congreso y qué. Ahí hay una cantidad de señores que no son pedagogos, que no saben de educación. Lo pueden decir donde lo quieran decir. Están equivocados. Yo que me he formado en los mejores sistemas educativos como Finlandia, Corea del Sur, Reino Unido, Holanda, ¿qué he observado? ¿Qué he observado? Allí no se prohíben las tecnologías porque están preparando una sociedad que sea capaz de darle un manejo inteligente, adecuado a las tecnologías, porque en las tecnologías hay documentales, hay programas, hay videos, hay textos para profundizar, hay situaciones interactivas que me facilitan, hay animaciones, cómics educativos que me permiten entender mejor un asunto. Puedo hasta
y meterme dentro del corazón, dentro de los riñones, del páncreas, dentro del hígado, dentro de navegar por dentro de todo el cuerpo humano, mientras estoy disfrutando la clase del profesor y puedo a resolver una serie de problemas, mucho más si tengo un programa que estoy manejando con el profesor. Entonces, una sociedad donde se le prohíbe todas las tecnologías y todo es con tablerito y marcador, es una sociedad que se ha declarado en estancamiento. Es decir, decidieron quedarse atrasados por siempre, decidieron no activar el cerebro de nuestros niños. Yo sé que más de uno que me está escuchando y yo no va a decir, pero ¿qué vamos a hacer con esos muchachitos que se envían un montón de grosería, videos porno y acosan y cometen ciberbullying por el celular, bla, bla? Ya yo me sé ese cuento, no me lo diga, ya yo me lo sé. Es que ¿quién va a formar a esta generación en darle el manejo adecuado a las tecnologías y dejar de estar bobeando, pendejeando con una cantidad de bobadas que se envían? ¿Quién va a educarlos si no somos nosotros? O sea, si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Por lo tanto, en la concepción que yo les estoy exponiendo de educación, no se prohíben las tecnologías. Es un error prohibir las tecnologías. Entonces, el tercer error es la indiferencia. Uno de los peores errores es la indiferencia. El niño es primero. A mí me encanta Pablo Freire cuando dijo no más a la indiferencia. Necesitamos profesores que se concentren en los niños. Como decía él, uno no puede enseñar a amar, uno tiene que amar. Entonces, la idea es concentrarnos en esta afirmación de valor. Nuestros niños son el verdadero centro de la educación. Ellos son los protagonistas. Por tanto, siempre necesitamos estar atentos a sus preguntas, a sus sugerencias y aportes que ellos ofrecen. Entonces, la idea entonces es hacer realidad el aprendizaje significativo y dejar bien atrás el aprendizaje mecánico. Para ello, además del buen trato, es importante es importante la forma en que damos la clase y educarlos en el dominio de métodos, de herramientas, de estrategia, es lo que realmente los transforma en un sujeto autónomo y autorregulado, capaz de aprender sin bastón cognitivo, para que no dependa del bastón del docente o de cualquier otro sujeto, para que realmente sea autónomo. Y para ello hay que activar el método dentro de un ambiente agradable de clase. Es decir, no se anulan los contenidos, como dicen algunos, no, es que ya los contenidos, ahora que hablamos de competencia, los contenidos no existen. Sí, señor, los contenidos existen, mire, lo tengo aquí atrás, el conocimiento existe, aquí está, mire, siempre estoy con una biblioteca que me rodea, el conocimiento está a nuestro lado. Usted sale a la calle y hay contenidos, hay conocimiento, no hay que anularlo. El asunto no es así, es cómo yo a través del método, de herramienta y estrategia administro el contenido. Pero ese cuentico de que hay que desaparecer los contenidos, sí que estamos cerrados en esa concepción. Así que la característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones. O sea que no es una simple asociación, es una conexión que nutre, de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva, ¿verdad? De manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo así la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores preexistentes y consecuentemente pues de toda la estructura cognitiva. Así que el aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando no existen subsensores adecuados. Es decir, cuando uno enseña cosas en abstracto sin tener en cuenta los conocimientos previos, uno lo que está es divulgando un aprendizaje mecánico que no nos lleva a nada, no produce un aprendizaje duradero.